obligan a poner limitador a los bares que tienen problemas con los vecinos. Al tener limitador, cuanta más gente había, la música más bajaba. Alguien chillaba y te quedabas sin música. Ese es el problema que le encuentro yo al limitador. Ni insonorizando, el local, la Calicanto, te permiten trabajar sin limitador o a 90 decibelios fijos de música. Si yo tengo 90 decibelios, tengo el limitador puesto y no me paso de 90 decibelios, pero hay un vecino que le sobrepasa en su casa, hay también unos niveles guía, que se llaman, de 23 decibelios en la casa del vecino. Si sobrepasa eso, el local está obligado a adecuar el local para que no molestara. Y antes nadie se quejaba. El barrio este hace unos 10 años no tenía muy buena reputación. De hecho, yo creo que este barrio ganó por este motivo, por tener bares, restaurantes. La nueva legislación, según me ha comentado el ingeniero, va a ser más restrictiva a la hora de insonorizar los locales, pero en el tema de los vecinos también los implicará más. O sea, si el vecino no te deja entrar a la casa para hacer las pruebas, pues seguramente omitirán esa denuncia. Es más dura, pero te permite un poco más llegar a buen puerto.